vamos a molestar a Claudio Capararulo en la mañana, que es el director de analítica de la consultora, porque bueno, nos enterábamos que después de varios años, ya no tengo mucha idea, 5 años fue, Impuesto País deja de ser aplicado desde el día... A partir de hoy. De hoy, exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver qué significa esto en el bolsillo de los argentinos. Claudio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy bien, Claudio, gracias por atendernos. Y a ver, lo principal así en términos sencillos para que todos comprendamos. Bueno, hay que analizarlo de varias aristas. Lo primero para el bolsillo es que esto puede significar una nueva desaceleración en la tasa de inflación, ¿no? Esto abarata la importación de productos y eso después se puede ver reflejado en los índices de la inflación. Eso ya lo habíamos visto, porque recordemos que ahora se elimina el impuesto país, pero ya en septiembre el gobierno, que cuando asumió lo había aumentado, lo bajó, ¿no? En septiembre pasó, cayó 10 puntos porcentuales. Y cuando se dio esa baja, lo que vimos, por ejemplo, en los precios de los productos importados mayoristas, vimos que hubo una caída en los precios directamente, no solo una desaceleración de la inflación, sino una caída en los precios. Bueno, eso permitió también que los precios al consumidor, que es lo que vemos nosotros cuando vamos al supermercado, cuando vamos a algún comercio del barrio, esa inflación lo que permitió fue que a partir de septiembre perfore finalmente el 4% y se vaya desacelerando, y el buen dato de noviembre que fue el 2,4%. Entonces, en primera medida, esto puede ser una buena noticia para el bolsillo. Ahora, hay que analizarlo también en otras aristas desde el punto de vista macroeconómico, y también recordemos que esta era una fuente desde 2020, cuando en realidad fines de 2019, cuando se impone el impuesto país, pasó a ser una fuente muy importante de recaudación, ¿no?, para el Estado. Entonces, la contracara de esto es que bueno, se pierde una fuerte importante de recaudación de parte del Estado, y al mismo tiempo que estamos en un contexto de apreciación cambiaria, en otra palabra, que el dólar está barato, esto a su vez aumenta los incentivos para que aumente el fuente de las importaciones, en un contexto que por la herencia de la deuda externa que recibe el gobierno, este va a ser un año más complejo porque hay que hacer fuertes pagos de deuda en moneda extranjera, deuda en dólares. Ahora sí, la baja de impuestos es como un norte que lo tiene muy alto, creo que Sturzenegger es un poco el emblema. O sea, cada vez que se baja un impuesto se va a decir, bueno, recaudamos menos, pero digo, ¿no es el camino, Claudio? Bueno, lo importante obviamente por eso te repito, me parece que es una buena noticia, también lo que permite es facilita el comercio exterior y las regulaciones y simplifica el sistema impositivo. Después eso no quiere decir, por algo el gobierno no lo había sacado hasta ahora, ¿no? Porque hay tiempos y uno cuando toma una medida de política económica también tiene que considerar las otras aristas que impactan, si no obviamente tendríamos una economía muy diferente, seguramente si solo fuese una buena intención el gobierno ya hubiese sacado... No, bueno, pero los gobiernos que les gusta emitir papel tienen que tener todos los impuestos. No, bueno, a ver, yendo por ahí, si quieres un poco a tu primera pregunta, lo que sí me parece es que de todas formas, lo que seguramente si el gobierno tomó esta decisión ahora es porque considera que fue el momento adecuado y tiene de vuelta las condiciones para perder esta fuente de recaudación. De todas formas, me parece que es interesante siempre, porque si no también nos diría, bueno, listo, bajen impuestos al país, eliminemos ingresos brutos, bueno, empezamos a eliminar un montón de impuestos que seguramente van a ser en corto plazo bueno para la economía, pero siempre también hay que mirar la contracara, y porque muchas veces las medidas son graduales y no se pueden hacer de un día para el otro. No, primero supongo que hay que, el tema de déficit fiscal y demás, y después se irán bajando los impuestos, ¿no? Supongo. Sí, claro, recordemos que por ejemplo hubo hace un par de años me parece que a mí siempre es un caso que me resulta muy ilustrativo, ¿no? Una primer ministro en Reino Unido tomó la decisión apenas asumió de bajar fuerte los impuestos. Y el mercado financiero, que tiene siempre una posición muy a favor de la reducción de los impuestos, tomó esta medida de muy mala manera. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que dijo es, está muy bien que vos bajes los impuestos, pero por otro lado, ¿cómo vas a financiar todos los gastos que todavía tenés? ¿Sí? Entonces eso estuvo mal. Entonces siempre lo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, los economistas solemos mirar mucho el equilibrio, ¿no? Tratar de que todo tienda al equilibrio. Entonces cuando se reduce una fuente, bueno, automáticamente hay que pensar cómo se compensa. El gobierno tiene a favor que este año va a terminar con unos muy buenos números fiscales, así que el Estado está recaudando más de lo que gasta. Bueno,
El desafío en 2025 va a ser que eso se mantenga a pesar, por ejemplo, de que está avanzando la reducción. ¿Cuál es la presión impositiva media, digo, en países comparables, en nuestras relaciones de países, y en cuál es la nuestra? Mira, eso se mide por lo general en puntos del PBI. La Argentina tiene una presión impositiva, por ejemplo, similar a la de Brasil, y en muchos casos similar y hasta a veces en el margen menor, por ejemplo, a países europeos. El problema que tenés en la Argentina es que esta presión impositiva, como tenemos una economía informal muy grande, muchas veces recae sobre un solo sector de la economía. Claro. Está mal distribuida esa presión fiscal. Los que estamos adentro del corralito. Claro, y al mismo tiempo el otro problema que vos tenés es que obviamente si vos tenés una presión fiscal elevada, pero sentís que el Estado te brinda servicios públicos. Claro, sí. Tengo salud, educación, montones de cosas que acá el que está en el corralito encima tiene que pagarse eso por fuera. Claro, entonces muchas veces también es esa sensación, ¿no? Decís, bueno, en Europa se pagan impuestos muy altos, impuestos a los ingresos muy altos, por ejemplo en España, etcétera. Por caso también España, mismo Francia, tienen problemas de grandes estrellas que muchas veces leemos en los diarios, que buscan irse a Andorra o buscan irse a otros países donde la presión fiscal es menor. Ahora, en esos países seguramente mucha gente está de acuerdo con una presión fiscal alta porque siente que después el Estado se lo devuelve. Bueno, en la Argentina muchas veces, como vos señalabas, algunos sectores sienten que no es así, ¿no? Decime la última, Claudio, dado que estos son meses donde se calienta un poquito la economía, ¿cómo ves la inflación que venía bajando, más, menos, pero bajando? ¿Qué puede pasar con diciembre? No, la inflación se venía desacelerando, como vos decís, hay una tendencia marcada, sobre todo, como decíamos antes, a partir de la reducción del impuesto país en septiembre. Nosotros desde Analítica tenemos una proyección de inflación en diciembre similar a la que tuvimos en noviembre, va a promediar un 2,4%. Ahora, la reducción del impuesto país y al mismo tiempo, si el gobierno finalmente avanza en la decisión de bajar el que aumenta el precio del dólar oficial, este famoso 2%, seguramente esas dos medidas pueden facilitar generar las condiciones para que la inflación vuelva a descender un escalón más, ¿no? Que perfore finalmente el 2% mensual. Estás hablando de enero en adelante. Exactamente, al menos durante un par de meses, porque de vuelta tenemos que mirar qué pasa en otras cosas de la economía y bajar el crawling play del 2 al 1% en un contexto donde Brasil devalúa fuerte su moneda y el precio de la soja cae, también puede tener contraindicaciones. Claudio, bueno, gracias por todo el año y buena Navidad, buen fin de año, lo mejor, un abrazo. Igualmente para ustedes, hasta luego, un gusto. Hasta luego. Claudio Capararulo, director de Analítica. Obviamente que cada vez que se bajan impuestos dice, bueno, pero se recaudaba mucho con este, bueno, pero entonces nunca vamos a bajar ninguno. En la medida que se pueda, porque los impuestos muchos se pusieron por un Estado gastando excesivamente, ¿o estoy equivocado? No. Un impuesto al cheque que se puso por única vez, por no sé por cuánto. 2001, impuesto de emergencia. 23 años. Sí, no, hay otra cuestión.